Hola, mi nombre es Sofía y junto con mi compañera Daniela en este podcast hablaremos sobre las voces de la verdad. La población colombiana se vio duramente afectada y sus sueños destrozados, donde millones de personas se vieron obligados a dejar atrás su tierra, una herida profunda en la historia de nuestro país. Hoy nos sumergiremos en los capítulos 3 y 7 del informe final de la Comisión de la Verdad para entender las razones, los rostros y las resistencias de quienes tuvieron que partir. Parte 1. Las razones del adiós. El capítulo 3 nos revela un panorama desgarrador, las causas que obligaron a tantos colombianos a buscar refugio en otros países. Cuando pensamos en el conflicto armado colombiano, tendemos a enfocar los desplazados internos, pero hay una historia que ha permanecido en la sombra, la del exilio. Millones de colombianos han tenido que cruzar fronteras para buscar refugio, huyendo de la violencia, la persecución y la amenaza constante. Dentro de sus principales causas se encuentra la violencia política, que fue la persecución a líderes sociales, sindicalistas y opositores políticos. Los desplazamientos forzados, donde la amenaza de grupos armados ha obligado a miles de familias a abandonar sus tierras. También encontramos las amenazas a la vida, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y reclutamiento forzado han sido constantes en el conflicto. Y también la estigmatización, la asociación con los grupos armados o movimientos sociales ha llevado a la persecución y el exilio. Rostros de exilio. Más allá de las estadísticas, el exilio tiene un rostro e historias particulares. El exilio colombiano no solamente tiene un rostro, son campesinos, líderes sociales, sindicalistas, artistas, estudiantes y muchas más personas de todas las edades y condiciones sociales que comparten una experiencia común, el despojo de sus derechos y la necesidad de buscar protección en otro país. Líderes sociales. Defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, sindicalistas y activistas que han sido objeto de amenazas y ataques por su labor en defensa de los derechos de las comunidades. Representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes ancestrales y defensores del territorio que han sido desplazados y perseguidos por su oposición a proyectos extractivos y la defensa de sus derechos colectivos. Organizadores comunitarios, personas que han liderado procesos de organización y movilización social en sus comunidades, convirtiéndolos en blanco de grupos armados. Campesinos, productores agrícolas, pequeños y medianos productores que han sido despojados de sus tierras por grupos armados o empresas transnacionales, viéndose obligados a abandonar sus hogares y medios de vida. Trabajadores agrícolas, jornaleros y trabajadores rurales que han sido víctimas de explotación laboral y violencia, específicamente en regiones con alta presencia de cultivos ilícitos. Jóvenes, estudiantes activistas y juveniles, jóvenes que han participado en movimientos estudiantiles y sociales y que han sido perseguidos por sus ideas políticas. Reclutados forzados, jóvenes que han sido reclutados por grupos armados y que al desertar o escapar se han visto obligados a exiliarse para salvar sus vidas. Artistas e intelectuales, escritores, poetas, músicos y artistas visuales, personas que han utilizado su arte como herramienta de denuncia y resistencia y que han sido perseguidas por sus expresiones críticas. También te ven los académicos e investigadores profesionales que han investigado temas sensibles como el conflicto armado, los derechos humanos y la corrupción y que han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Otros perfiles que también han sido afectados son las mujeres, pues las mujeres exiliadas se enfrentan desafíos adicionales como la violencia basada en género, la discriminación y la dificultad de acceder a oportunidades laborales decentes. También las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, que han sido objeto de persecución y discriminación, tanto por su orientación sexual o identidad de género como por su participación en movimientos sociales. Algunas características comunes en estos perfiles
es la persecución política, pues la mayoría de los exiliados han sido perseguidos por sus ideas políticas, su participación en movimientos sociales o su defensa de los derechos humanos. También se ve la violencia tanto física, psicológica e incluso sexual, que ha sido constante en la vida de estas personas exiliadas. El desplazamiento forzado ha sido un paso previo al exilio para muchos colombianos. Las dificultades para reconstruir sus vidas, pues los exiliados enfrentan numerosos desafíos al llegar a un nuevo país, como la falta de documentos, el desconocimiento del idioma y la dificultad para encontrar trabajo legalmente e incluso que sea un trabajo de buena fe. Capítulo 3. Resistencia desde el exilio. A pesar del dolor y el desarraigo, muchos exiliados no se resignan al silencio. El capítulo 3 nos muestra cómo el exilio también fue un espacio de resistencia y lucha. Redes y colectivos que se formaron para visibilizar la situación de los colombianos en el exterior y ejemplos de cómo los exiliados presionaron a los gobiernos y a la comunidad internacional para que se reconocieran sus derechos y se buscara una solución al conflicto armado. Redes de solidaridad. Se crearon redes de solidaridad entre exiliados de diferentes países, compartiendo experiencias, recursos y conocimientos. Estas redes permitieron fortalecer los lazos comunitarios y construir una identidad colectiva. Organizaciones de exiliados también hay, pues se fundaron organizaciones específicas para representar los intereses de los exiliados colombianos en los países de acogida. Estas organizaciones se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Alianzas con organizaciones internacionales. Los exiliados establecieron alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Colombia y presionar a los gobiernos para que adoptaran medidas concretas. También la participación en foros internacionales, donde los exiliados participaron activamente en foros regionales e internacionales sobre refugiados y desplazados internos, visibilizando su situación y exigiendo soluciones. El regreso y la reconstrucción. El regreso de los exiliados es un proceso complejo. Exploramos las dificultades y las esperanzas de quienes deciden volver a Colombia. La Ley 1565-2012, conocida como Ley Retorno, constituye el marco legal principal para el acompañamiento integral de los colombianos que desean regresar voluntariamente al país. Esta ley establece una serie de incentivos y beneficios tanto a nivel individual como colectivo para facilitar la reinserción de los retornados. Acompañamiento integral. Se creó un sistema de atención integral que busca asistencia en trámites administrativos, acceso a servicios básicos, orientación laboral y apoyo psicosocial a los retornados. Incentivos económicos. Se establecieron incentivos tributarios y aduaneros para facilitar la reubicación de los retornados y la inversión en proyectos productivos. Articulación institucional. Se promovió la coordinación entre diferentes entidades del Estado para garantizar una atención integral y eficiente a los retornados. Pero a pesar de la implementación de dichas medidas, estas se encuentran algunas dificultades, como las condiciones de seguridad, por la persistencia de focos de violencia. En algunas regiones del país desincentiva el retorno de quienes fueron víctimas de amenazas y persecución. El acceso a la tierra y vivienda. La restitución de tierras y la asignación de viviendas son procesos complejos y lentos, lo que dificulta la reubicación de los retornados. Las oportunidades laborales. Por la falta de oportunidades laborales, especialmente en las zonas rurales, limita las posibilidades de reinserción económica de los retornados. El reconocimiento de la víctima, pues muchos retornados enfrentan dificultades para acceder a los programas de reparación integral de las víctimas, lo que limita su acceso a los beneficios establecidos por la Ley de Víctimas y la restitución de tierras. Por último, nos encontramos con la estigmatización y la discriminación, pues los retornados pueden ser estigmatizados y discriminados por su pasado, lo que dificulta su integración en las comunidades de su origen. Al escuchar estas historias, podemos comprender mejor la profundidad de la herida que ha dejado el conflicto armado en Colombia, pero también podemos encontrar esperanza en la capacidad de resistencia del pueblo colombiano
y la importancia de la verdad y la reparación para construir un futuro más prometedor. Hasta pronto.